Marisa aparcó su Lexus plateado en el lugar conocido de la puerta de casa. Eran las 6 de la mañana. El cielo empezaba a clarear y ella se sentía agradablemente cansada tras el éxito de la operación. 13 horas en la mesa de operaciones y el tumor había sido extirpado por completo. La paciente de 19 años viviría. Se reclinó en el asiento y se tapó los ojos. En momentos así, Marisa sentía con especial intensidad que había elegido la neurocirugía por una razón. El agradable silencio no duró mucho cuando sonó el teléfono. El número de Ethan apareció en la pantalla. Qué raro. A estas horas suele estar dormido, pensó Marisa, pasando el dedo por la pantalla. Hola, perdedor. Sonó una voz femenina desconocida, ligeramente ronca. Me ha dicho que te diga que no va a volver. Eres demasiado aburrida para él. Marisa parpadeó. 1, 2 veces. Los dedos que acababan de sostener el bisturí apretaron el volante. ¿Quién es?, preguntó con calma. Courtney. La Courtney de la oficina. Sabes, cariño, a veces los hombres necesitan algo un poco más animado, menos ocupados salvando vidas ajenas. Marisa miró su reflejo en el espejo retrovisor. Tenía la cara cansada, el pelo oscuro revuelto y recogido en un mono descuidado. Tenía la marca de una mascarilla médica en la mejilla. Dile a Ethan que recoja sus cosas el viernes por la noche. Después, irán a la beneficencia. ¿Eso es todo? Courtney sonaba decepcionada. ¿Ningún berrinche? ¿Ninguna amenaza? Tuve una cirugía de 13 horas. Salve la vida de una niña de tu edad. Honestamente, no tengo tiempo para hacer una escena. Marisa se desmayó primero. Las manos no le temblaban. Años de práctica quirúrgica le habían enseñado a controlar cada movimiento. Sacó de la guantera el pequeño cuaderno que siempre llevaba para tomar notas importantes. En una página en blanco escribió con letra pulcra, acostumbrada a rellenar historiales médicos. 1. Llamar a un abogado. 2. Comprobar las cuentas conjuntas. 3. Cambiar las cerraduras. El teléfono volvió a sonar. El mismo número. Marisa colgó la llamada y puso el número en la lista negra. Después arrancó el coche y condujo no a casa, sino a una cafetería cercana que abría toda la noche. Después de una noche como aquella, necesitaba un café fuerte y no lo conseguía en casa. Ethan siempre compraba solo té verde, caro pero insípido. La cafetería olía a productos recién horneados. La camarera, una chica joven con mechones rosas en el pelo, sonrió acogedoramente. «Lo de siempre, doctor Atwood, ¿un expreso doble?» «Sí, Lucy, y un croissant de almendras». Marisa se sentó en la mesa junto a la ventana. La ciudad se estaba despertando. Los primeros transeúntes se apresuraban a pasar, las tiendas abrían. En algún lugar, en uno de los pisos del barrio de los dormitorios, su marido probablemente dormía en la cama con la mujer que acababa de llamarla. Me pregunto si había sido idea suya dejar que su amante hiciera esa llamada, o simplemente había dejado el teléfono desatendido. Lucy trajo el café. Marisa tomó un sorbo y refunfuno, demasiado caliente, como todo lo demás esta mañana. Saco el teléfono y busco el número entre sus contactos. «Buenos días, Alan. Perdona que te llame tan temprano. Necesito asesoramiento sobre el divorcio. Sí, ¿hoy? ¿A las 10? Genial, allí está». Marisa le dio un mordisco al croissant. Estaba bueno. Había olvidado la última vez que se había permitido un pastelito. Ethan siempre le estaba recordando que comiera bien. Ahora ya no tenía que contar calorías. Sacó su cuaderno y añadió un punto más. 4. Apúntate a un gimnasio. No por la dieta, sino por sí misma. Por fin amanecía fuera de la ventana. Empezaba un nuevo día. En la sala de espera del abogado, Marisa hojeó viejas fotos en su teléfono. 15 años, toda una vida cabía en un álbum digital. Ali estaba su primer encuentro, una recaudación de fondos para el hospital infantil. Ethan acababa de fundar un estudio de arquitectura para diseñar una nueva ala del centro de rehabilitación. Marisa era becaria y llegó al evento por casualidad,
sustituyendo a un colega que se había puesto enfermo. Se encontraron en la mesa del buffet. Marisa derramó vino sobre su camisa blanca como la nieve, y él se rió y dijo que hacía tiempo que quería comprarse una nueva. Luego hablaron durante 3 horas sobre la importancia de crear el espacio adecuado para la curación. Ethan le enseñó bocetos del futuro edificio y ella le habló de las peculiaridades de la rehabilitación tras una neurocirugía. La siguiente foto corresponde a su primer viaje juntos. Una pequeña ciudad de la costa, un motel barato, era todo lo que podían permitirse. Pero, ¿qué importaba dónde durmieran si podían pasear por la playa hasta el amanecer y hacer planes para el futuro? Ethan habló de su propio bufete, ella de su consulta privada. Se prometieron que nunca cambiarían los sueños por la estabilidad. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y padres. Marisa llevaba un sencillo vestido blanco y Ethan un traje azul oscuro. Bailaron jazz y planearon comprar una casa con grandes ventanas y jardín. La casa se compró 3 años después. Marisa acababa de conseguir un puesto en una prestigiosa clínica y Ethan se había convertido en socio junior del bufete. La hipoteca era enorme, pero se las arreglaron. Es cierto que no les quedaba tiempo para el jardín. El trabajo consumía todas sus energías. Marisa encendió el televisor. Su última foto juntos había sido tomada hacía 6 meses, en una fiesta de empresa en el despacho de Ethan. Estaban uno al lado del otro, sonriendo, pero había un muro invisible entre ellos. ¿Cuándo había empezado? Quizá cuando ella hizo horas extras, o cuando él empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo por un proyecto importante. Al principio fueron las pequeñas cosas, llamadas perdidas, cenas frías en el microondas, conversaciones reducidas a discutir las facturas. Luego empezaron las cosas raras. Ethan empezó a viajar a reuniones de trabajo más a menudo, se hizo socio de un gimnasio, aunque antes prefería hacer footing en el parque. Hace 15 días encontró en su chaqueta una tarjeta de visita de su directora financiera, Courtney Blackwood, una simple tarjeta de visita en papel caro. Marisa no le había dado mucha importancia. ¿Cuántos contactos comerciales tiene un socio de un estudio de arquitectura? Y ayer había sido una operación de 13 horas y una llamada telefónica que había dividido su vida en antes y después. Doctor Atwood, el señor Bergman está listo, la interrumpió la secretaria del abogado. Marisa guardó el teléfono en el bolso. Era absurdo vivir en el pasado cuando había que ocuparse de los problemas del presente. Se ajustó el cuello de la blusa y entró en el despacho. Siéntese, le indicó Alan Bergman un sillón de cuero. He preparado los documentos preliminares. Tengo entendido que quiere un divorcio civilizado. Sí, sin peleas ni escándalos. Solo una división de bienes y una ruptura limpia. Bueno, vamos a repasar los detalles. Primero, necesitaremos un inventario de los bienes que tenemos en común. Marisa sacó un cuaderno. Ya había hecho una lista metódica, como un plan de operaciones. Casa, coches, cuentas, acciones. 15 años juntos se convirtieron en columnas de números y lenguaje legal. ¿Tienen un acuerdo prenupcial? No, éramos jóvenes y creíamos en el amor eterno. Bergman asintió comprensivo. Lo había visto cientos de veces. El divorcio después de años de matrimonio siempre es más difícil de lo que parece, pero su cliente estaba tranquilo y sereno. Suelen llegar hasta el final. Os sugiero que congeléis las cuentas conjuntas y empecéis a crear una cartera financiera separada. También le recomiendo que reúna toda la documentación para la hipoteca y... Marisa anotó las recomendaciones como si hubiera tomado apuntes en la Facultad de Medicina. Claramente, punto por punto, sin perderse nada importante. Al fin y al cabo, el divorcio también es una especie de cirugía. Hay que actuar con precisión y exactitud para que luego no haya complicaciones. Johnny's era el lugar de reunión favorito de financieros y abogados, lo bastante ruidoso como para ahogar las conversaciones,
pero no tan caro como para llamar la atención. Marisa eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. Me alegro de que hayas venido, Helen. Se levantó Marisa para abrazar a su amiga. Helen Morris, auditora financiera con 20 años de experiencia, había sido su paciente hacía 3 años. El tumor había resultado ser benigno, pero habían seguido comunicándose. Después de lo que has hecho por mí, estoy dispuesta a volver en sí en mitad de la noche. ¿Qué le pasa? Necesito una consulta, informal, sobre los estados financieros de los estudios de arquitectura. Helen llamó al camarero, pidió una ensalada y agua. ¿Es sobre el divorcio? Sí. Y su nueva directora financiera, Courtney Blackwood. Oh, Helen se reclinó en su silla. He oído hablar de ella. Joven, ambiciosa. Llegó a la ciudad hace unos 2 años. ¿Qué más sabes de ella? No mucho. Originaria de Millbrook, Kansas, Universidad de Kansas, Departamento de Finanzas, trabajó en algunas empresas pequeñas y de repente consiguió un puesto en Rochester & Associates. ¿Sorpresa? No tenía mucha experiencia, pero sabe cómo impresionar. El camarero trajo el pedido. Helen hizo una pausa, revolviendo la ensalada. Sabes, hay formas de comprobar las finanzas de la oficina. Legales. Parte de la información es pública. Informes anuales, licitaciones. También tengo acceso a la base de datos de Hacienda. Estrictamente por motivos de trabajo, claro. Marisa sacó su teléfono y abrió sus notas. ¿Qué buscamos exactamente? Discrepancias. Discrepancias en los números, traducciones extrañas, empresas asociadas. 1 hora más tarde, Marisa tenía una colección de enlaces a fuentes abiertas y una lista de cosas en las que fijarse. También el nombre de una secretaria de Hacienda a la que podía hacer unas cuantas preguntas inocentes. Por la noche, sentada en casa con su portátil, estudió metódicamente las redes sociales de Courtney. Fotos de restaurantes caros, selfies en el gimnasio, citas de oradores motivacionales. La página de LinkedIn decía más: rápido crecimiento profesional, recomendaciones de antiguos colegas, escrito como un calco. Marisa abrió los archivos del periódico local de Millbrook. Courtney Blackwood, graduada de secundaria, ganadora del concurso de jóvenes emprendedores. Entrevistada tras ganar. Demostraré que una chica de pueblo puede conseguir cualquier cosa. Una llamada telefónica interrumpió la búsqueda. Buenas noches, soy Evelyn Grant, secretaria de Rochester y Asociados. Siento llamarle tan tarde, pero creo que tenemos que hablar. ¿Sobre qué? De unos documentos, y sobre la señorita Blackwood. Estoy escuchando. No por teléfono, podemos vernos mañana, en el Blue Cup Café a las 9. Ali Stare. Marisa abrió un nuevo archivo, empezó a organizar la información. Millbrook, Kansas. Población, 8.000 habitantes. Padre mecánico, madre maestra de primaria, beca universitaria. Primer trabajo, auxiliar de contabilidad. Luego, analista financiero. Se mudó a su pueblo. Un ascenso meteórico. Algo no cuadraba. ¿Cómo había conseguido un trabajo así una chica sin contactos ni experiencia? ¿Y por qué Evelyn Grant había decidido llamar ahora? Marisa miró la hora, casi medianoche. Cerró el portátil, pero el sueño no llegaba. Los números y las fechas se arremolinaban en su cabeza, formando un patrón cuyo significado seguía siendo impreciso. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Un mensaje de Helen. He encontrado algo interesante en las declaraciones de la renta. Quedamos mañana después de hablar con la secretaria. Marisa respondió con un rápido sí. El rompecabezas empezaba a tomar forma. A las 9 de la mañana, el despacho de Rochester & Associates parecía un costoso reloj suizo, el mismo movimiento impecable y calibrado. Courtney Blackwood entró en el edificio haciendo sonar sus tacones sobre el suelo de mármol. Su traje blanco resaltaba perfectamente su bronceado. La visita de ayer al centro de bronceado había merecido la pena.
Buenos días, señorita Blackwood. Se levantó Evelyn del mostrador de recepción. Stone Construction ha venido a verla y ha dejado unos papeles. Sobre mi mesa. Courtney ni siquiera miró a la recepcionista. En su despacho, lo primero que hizo fue revisar el correo. 3 cartas de contratistas, una solicitud de Hacienda y... Courtney frunció el seno. Notificación de cancelación de contrato de Blue Hill Development. Evelyn, grito por el interfono, ven a mi despacho. La secretaria apareció un momento después, con un bloc de notas preparado. ¿Por qué me entero del problema de Blue Hill por una carta y no por ti? Acaba de llegar. Tu trabajo es anticiparte a los problemas. Póngame con su director financiero. Courtney se recostó en la silla mientras Evelyn marcaba el número. Había que ajustar el plan. Blue Hill era un eslabón importante en el esquema. Los pagos de 3 grandes proyectos pasaban por ellos. El señor Rochester quería hablar con usted. Añadió Evelyn antes de marcharse. Que venga después de comer. Ethan. Se estaba poniendo difícil. Demasiadas preguntas, muy poca confianza ciega. Courtney abrió el archivo con el presupuesto del último proyecto. Los números exigían atención. Hacienda no era tonta. Construcciones Stone solo existía sobre el papel. Como las otras 5 empresas a través de las cuales Courtney había canalizado dinero. El sistema era sencillo. Presupuestos inflados, trabajos ficticios, sobornos a las cuentas adecuadas. Ethan firmaba los documentos sin mirar. Siempre le interesó más el diseño que las finanzas. A las 2 de la tarde, Ethan llamó a la puerta. ¿Tienes un minuto? Siempre para ti, sonrió Courtney, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Un café? No, gracias. He mirado los informes sobre el nuevo proyecto. ¿Y algo te confundió? Ella se acercó y le puso la mano en el hombro. Veámoslo juntos. Durante la media hora siguiente, Courtney le explicó las cosas obvias. El aumento de los precios de los materiales, la difícil situación económica, la necesidad de asegurar los riesgos. Ethan asintió, pero había dudas en sus ojos. «Confías en mí, ¿verdad?» Se sentó en el borde de la mesa, tocándole la rodilla. «Claro que sí, es solo que los números me parecen extraños». «Carino». Courtney se inclinó hacia él. «Soy financiero. Sé lo que hago». Esa tarde, sola, repaso los balances de todas las empresas fantasma. Blue Hill se salía del patrón. Tendría que encontrar un sustituto inmediatamente. Quizá debería crear una nueva empresa. El registro llevaría una semana, pero era más seguro. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Ethan. «Llego tarde a la tienda. No me esperes levantada». Courtney arrugó la nariz. Algo había cambiado desde aquella llamada a su mujer. Se había vuelto distante, sonreía menos, comprobaba las identificaciones más a menudo. Antes era tan fácil. Miradas de admiración, caricias casuales, hablar de su esposa malentendida. Abrió el último expediente del día. Una solicitud de participación en una licitación. Era un proyecto a escala municipal. El presupuesto era impresionante. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Courtney empezó a redactar una lista de empresas que podrían sustituir a Blue Hill. El trabajo se alargó hasta la noche. Al salir de la oficina, no se dio cuenta de que la luz del despacho de Evelyn seguía encendida, y sobre la mesa de la secretaria había una carpeta con copias de documentos, los mismos que destruirían todo el plan. La copa azul hacía honor a su nombre. Todo el interior era de tonos azules. Marisa eligió una mesa al fondo de la sala. Reconoció enseguida a Evelyn, una mujer bajita de unos 45 años, vestida con un estricto traje gris. «He traído copias», dijo Evelyn en lugar de saludar, tomando asiento en la mesa. «Mira bien aquí y aquí». Marisa hojeó los documentos. Presupuestos, facturas, certificados de finalización. A primera vista, parecía contabilidad. «Fíjate en las fechas». Evelyn dio un golpecito con el dedo en una de las hojas. «El certificado se firmó antes que el contrato.
y las cantidades no cuadran. ¿Cuánto hace que te diste cuenta? Hace un mes. Al principio pensé que era un error. Luego empecé a comprobar otros documentos. Una camarera vino a su mesa. Pidieron café. Evelyn, un americano. Marisa, un espresso. ¿Por qué decidiste decírmelo? Evelyn estaba callada, removiendo el azúcar. Llevo 20 años trabajando en la oficina. Con tu marido era uno de los mejores de la ciudad. Y ahora, sacudió la cabeza. He visto planes como este arruinar empresas. Te estás arriesgando. Yo también me arriesgo. Si sale a la luz, me acusarán de complicidad. Yo firmé los documentos. Después de su reunión con Evelyn, Marisa fue a la oficina de Gerald Hogue. Lo conocía desde hacía años. Había sido amigo de su padre y la había ayudado con los asuntos financieros cuando ella y Ethan se habían casado por primera vez. Ayer, tras recibir la información de Helen, lo llamó y le pidió que investigara algunas empresas. Gerald, un hombre corpulento de barba canosa bien recortada, la esperaba en su despacho. Sobre la mesa había documentos. «Tenías razón», dijo en lugar de saludarla. «Las 3 empresas no son nada, ni oficinas ni empleados, solo cuentas bancarias. ¿Construction Stone?» Esa también, registrada hace 6 meses. El director es un tal James Smith, un testaferro, sospecho. Evelyn siguió con una lista de empresas. Todas están por debajo de nuestras estimaciones. Grandes sumas. Ahora la mejor parte. Gerald abrió su laptop. He comprobado el flujo de fondos. El dinero está siendo transferido por la cadena y depositado en cuentas en el extranjero. ¿Cuánto? En los últimos 6 meses, unos 2 millones. Marisa se reclinó en la silla. 2 millones. No me extraña que Courtney esté tan segura. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Evelyn. ¿Legalmente? Gerald tamborileó con los dedos sobre la mesa. Reunir el papeleo. Prepara una solicitud para Hacienda. Pero necesitamos más pruebas. Tengo acceso a todos los registros de la oficina, dijo Evelyn. Puedo copiar cualquier cosa que parezca sospechosa. Y comprobaré todas las empresas asociadas, añadió Gerald. Sigo teniendo contactos en Hacienda. Marisa los miró a los dos. Al ya no tan joven auditor y a la cansada secretaria. Unos aliados inesperados. ¿Por qué me ayudáis? Porque es lo correcto, respondió Gerald con sencillez. Porque estoy harta de tener miedo, añadió Evelyn. Acordaron reunirse una vez a la semana, en lugares distintos para no llamar la atención. Evelyn recopilaría documentos, Gerald comprobaría la información y Marisa organizaría las pruebas. «Tened cuidado», dijo Gerald al despedirse. «Cuando se trata de tanto dinero, la gente se vuelve peligrosa». El despacho de Gerald olía a café y a papeles. Sobre la mesa había impresiones de extractos bancarios, documentos de registro y diagramas de flujo con su pulcra caligrafía. «Mira», señaló Gerald el primer gráfico. «Stone Construction cobra de la oficina por los materiales de construcción. Según los documentos, se trata de granito de Italia, mármol y vidrio especial. El importe asciende a 400.000. ¿Pero los materiales se entregan realmente? Sí, solo que por otras empresas y a precios diferentes. Aquí están las facturas de los verdaderos proveedores. Saco otra carpeta. La diferencia es de unos 200.000 por entrega». Marisa miró los documentos. 2 series de facturas por los mismos materiales, pero con precios distintos y de empresas distintas. La cosa se pone más interesante. Gerald desplegó un segundo gráfico. Stone Construction transfiere dinero a Blue Hill Development, supuestamente para servicios de consultoría. Ellos transfieren el dinero a Arcada Invest para estudios de mercado, y de ahí el dinero va a cuentas en el extranjero. ¿Y nadie lo comprueba? Esa es la cosa. Todo parece legítimo. Los contratos están bien redactados, las firmas son reales, los certificados de finalización están en orden. Evelyn, sentada en una silla junto a la ventana, sacó de su bolso una nueva pila de documentos. «Aquí están los últimos presupuestos.
Ethan los firmó ayer. Marisa cogió los papeles. La firma de su marido era extensa, segura. Siempre lo es. ¿Lee siquiera lo que firma? Normalmente no, suspiró Evelyn. Courtney se lo trae al final del día cuando tiene prisa por llegar a una reunión o a casa. Dice que está todo comprobado, que es urgente. ¿Qué es esto? Marisa señaló una extraña entrada en el presupuesto. Diseño de elementos adicionales de fachada, leyó Gerald. 300,000. Otra vez Stone Construction. ¿Para qué era esa cantidad de dinero? Bonitas palabras sobre el papel. No hay ningún diseño real, lo comprobé. Pero hay un certificado de finalización con la firma de Ethan. Evelyn extendió algunos documentos más sobre la mesa. Aquí hay un patrón. Sobreestimaciones, trabajo ficticio, doble contabilidad. Courtney incluso creó un archivo especial para la contabilidad interna. Las cifras reales están ahí. ¿Tienes acceso a ese archivo? No, pero lo vi en la pantalla de su ordenador. Se olvidó de cerrarlo cuando traje el café. Gerald abrió el portátil. Compruebe los datos de registro de todas las empresas. Stone Construction, Arcade Invest y otras 3 empresas se registraron el mismo día. Distintas direcciones, pero el esquema de registro es el mismo. ¿Y Blue Hill? Es una empresa existente, pero cambio de propietario hace 3 meses. Ahora es propiedad de una fundación de las Islas Caimán. Marisa se frotó las sienes. El plan era complejo y elaborado. No era la primera vez que Courtney hacía algo así. Y las cuentas bancarias. Todas las transacciones se realizan a través de distintos bancos. No hay grandes sumas en ninguna parte. Dividen los pagos. Desde fuera, parece que todo sigue igual. Y en el extranjero. 3 empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Los propietarios están ocultos detrás de directores nominales. Pero encontré un detalle interesante. Todas las empresas utilizan el mismo agente para su constitución. Evelyn sacó su cuaderno. He estado anotando las fechas de todos los grandes pagos. Coinciden con la firma de los contratos de los nuevos proyectos. Gerald cogió el cuaderno y lo cotejó con sus notas. Sí, es un sistema que funciona bien. Nuevo proyecto, nuevos presupuestos, nuevos pagos. Salen 200 o 300,000 cada vez. ¿Cuál es el total? En los últimos 6 meses, unos 2 millones. Si retrocedes un año, creo que es el doble. Marisa se levantó y se acercó a la ventana. Abajo había gente corriendo, coches circulando, un día normal de trabajo. Y aquí, en su despacho, se desarrollaba la historia de millones de dólares robados. Necesitamos pruebas contundentes, dijo. Algo que Hacienda no puede ignorar. Estoy en ello, asintió Gerald. Pero lleva tiempo. Y no tenemos mucho tiempo, añadió Evelyn. Courtney está preparando un nuevo gran proyecto, un contrato con la ciudad. Así que tendremos que darnos prisa. Ten cuidado. Trabajaron en el papeleo hasta bien entrada la noche. Cuando Marisa salió del despacho de Gerald, ya había oscurecido. En su bolso había una carpeta con copias, la prueba de que su marido se había convertido sin saberlo en parte de un plan criminal. Ethan Rochester estaba sentado en su despacho, revisando los planos de un nuevo proyecto, un complejo deportivo a las afueras de la ciudad. El sol ya se acercaba al ocaso, pero él no tenía prisa por volver a casa. La casa estaba vacía. Marisa no respondía a las llamadas ni a los mensajes desde hacía 15 días. Sonó el teléfono interno. Señor Rochester, la señorita Blackwood ha venido a verle con unos papeles. La voz de Evelyn sonaba extraña. Hágala pasar. Courtney entró volando en el despacho, enérgica, segura de sí misma, con un traje azul oscuro que realzaba su figura. Ethan, cariño, necesito tu firma. Es urgente. Le puso delante una pila de papeles. Ethan cogió la primera hoja. Un presupuesto para obras adicionales en el polideportivo. ¿Por qué es tan alto? Frunció el ceño mirando las cifras. Hablamos de otro presupuesto.
El precio de los materiales ha subido y el contratista ha pedido más por lo ajustado del plazo. ¿Qué contratista? Stone Construction. Han trabajado con nosotros antes. Ethan se recostó en su silla. Algo le rondaba la cabeza, algo iba mal. Muéstrame contratos anteriores con ellos. ¿Por qué? Courtney se tensó ligeramente. Todo es normal, lo de siempre. Quiero verlos. Están en los archivos. Tomará un tiempo encontrar. Encuéntralos. Courtney hizo una pausa y luego sonrió. Claro, pero esos documentos tienen que firmarse hoy. El contratista está esperando. Esperará hasta mañana. Se sentó en el borde de la mesa, se inclinó más cerca. Ethan, ¿no confías en mí? Él la miró atentamente. Cuando empezó, cuando una relación de negocios se convirtió en algo más, cuando se había dejado llevar y había bajado la guardia, sí que confío, pero quiero conocer los detalles. Yo me encargo de todos los detalles. Por eso me contrataste. Ethan se levantó y caminó hacia la ventana. En el aparcamiento se fijó en el coche de Evelyn. La secretaria solía salir antes que los demás, pero hoy se había retrasado por algún motivo. «Sabes», dijo sin volverse, «he estado pensando mucho estas últimas semanas, sobre el negocio, sobre las decisiones que he estado tomando sin mirar». «¿En qué has pensado?» La voz de Courtney adquirió un tono receloso. Que ya era hora de entrar en detalles. Volvió a su escritorio y abrió el portátil. «Vamos a ver el historial de pagos de Construcciones Stone». «¿Ahora?» Courtney se levantó. «Es tarde, yo...» «Siéntate. Lo miraremos juntos». Se sentó lentamente en la silla. Ethan abrió una carpeta con documentos financieros. Algo no encajaba. Cantidades, fechas, nombres de obras. «Explícame esto». Volvió la pantalla hacia ella. ¿Por qué los mismos materiales tienen precios diferentes? Son fluctuaciones estacionales del mercado. ¿El mismo día? Courtney sacó su teléfono. «Lo siento, tengo que atender esta llamada». El teléfono no sonó. Se quedó paralizada. Una sombra recorrió su rostro. «Ethan, escucha». «No, escúchame tú. Revise todos los contratos de los últimos 3 meses. ¿Sabes lo que encontré? Una ligera discrepancia en los números. Eso es común con mucho papeleo. Una discrepancia de $1.000.000 no es poca cosa». Courtney se levantó y se puso la chaqueta. «Estás demasiado cansado, discutámoslo mañana». «Siéntate». Ella dudó, pero se sentó. Ethan sacó una carpeta del cajón del escritorio. «Aquí están los albaranes reales de los proveedores. Y aquí están tus estimaciones. 200% de diferencia. ¿A dónde va el dinero, Courtney? ¿Me has estado siguiendo?» Sus ojos se entrecerraron. «No. Acabo de empezar a hacer lo que debería haber estado haciendo todo el tiempo. Comprobar los documentos que firmo». Extendió los papeles sobre la mesa. Construcciones Stone, Arcade Invest, Blue Hill, ¿todas estas empresas están relacionadas? Courtney guardó silencio. Sus dedos frotaban nerviosos la correa de su bolso. «Puedo explicarlo todo. Ya no tienes que hacerlo. Ya lo resolveré. Ahora vete a casa. Ethan, vete». Cuando se fue, Ethan marcó el número de su abogado. Luego abrió el correo y empezó a revisar las cartas antiguas a las que no había prestado atención antes. Facturas extrañas, pagos inexplicables, presupuestos inflados. Llamaron a la puerta en silencio. Evelyn entró con una taza de café. «Hoy te has levantado tarde», dijo. «Sí, tengo que comprobar algo». «Evelyn, hace tiempo que quiero preguntarte algo. Esas nuevas empresas contratistas, ¿sabes algo de ellas?» La secretaria puso la taza sobre la mesa. «Sí, y puedo enseñarte algunos documentos, si estás dispuesto a verlos». Ethan asintió. La noche prometía ser larga. Por la mañana, buscando en otro archivo, se encontró con una foto de él y Marisa en la inauguración del primer gran proyecto de la oficina. Ella sonreía, orgullosa de su éxito, y él había traicionado esa confianza 2 veces. Ethan se frotó los ojos cansados. Había muchas cosas que arreglar.
empezando por lo principal, dejar de hacer la vista gorda ante lo evidente. El despacho del estudio de arquitectura Bulla se acercaba a la licitación para la construcción del complejo deportivo de la ciudad. Evelyn se pasó la tercera hora ordenando los documentos de la licitación. Últimamente Courtney había exigido que todo el papeleo pasara por ella personalmente, pero hoy llegaba tarde al trabajo. Evelyn estaba comprobando metódicamente las cifras de los presupuestos cuando se dio cuenta de una discrepancia. Los documentos para el comité de licitación indicaban una cantidad para materiales de construcción, mientras que el contrato con Stone Construction indicaba una cantidad diferente. Normalmente, Courtney era meticulosa con esos detalles y creaba una documentación de aspecto perfecto, pero esta vez no. Una jadeante Courtney entró volando en la recepción. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto y sus mejillas se ruborizaban. «Evelyn, ¿están listos los papeles? Tengo que llevarlos al ayuntamiento dentro de una hora. Ya casi. Solo necesito... Dámelos. Yo los revisaré». Courtney tomó la carpeta y desapareció en su oficina. 15 minutos después regreso y arrojo los documentos sobre el escritorio. «Llévalos al despacho del alcalde». «No puedo. Tengo una reunión con los contratistas». Evelyn esperó a que Courtney se fuera e hizo copias de todos los documentos. La discrepancia en las cifras seguía existiendo. Parecía que la directora financiera no se había dado cuenta del error con las prisas. A la hora de comer, Evelyn llamó a Marisa. «¿Podemos vernos? Es urgente». Quedaron en un pequeño café a 2 manzanas del hospital. Marisa llevaba el uniforme de quirófano. Acababa de terminar una operación. Evelyn puso copias sobre la mesa. «Mira aquí y aquí. Hay una diferencia de 300,000. Marisa examinó los documentos. «¿Y estos papeles ya están en el ayuntamiento?» «Sí». Courtney ni siquiera los volvió a comprobar. ¿Por qué tenía tanta prisa? Blue Hill llamó esta mañana. Los escuché hablando de que no estaban cooperando. Parece que estropearon sus planes. Marisa sacó el teléfono y marcó el número de Gerald. «Tenemos algo interesante. ¿Puedes echarle un vistazo?» Una hora más tarde estaban sentados en el despacho del auditor. Gerald estudió los documentos durante largo rato, tomando notas en su cuaderno. «Aquí está», dijo por fin. «La oferta muestra el coste real de los materiales. El contrato con Stone Construction estaba sobrevalorado. Normalmente disimulaba la diferencia con servicios adicionales, pero este es una chapuza». «¿Es muy grave?» «Mucho. Esto es una prueba directa de fraude. El comité de licitación obtuvo una cifra y el contrato con la empresa fantasma, otra». Evelyn se tiró nerviosamente del dobladillo de la blusa. «Algo pasa en la oficina. Ethan ha estado todo el día con papeleo y apenas ha hablado con Courtney. ¿Sospechaba algo? Eso creo. Ayer pidió todos los contratos con Construcciones Stone». Marisa golpeó la mesa con los dedos, pensativa. La situación estaba cambiando más deprisa de lo que habían previsto. Gerald reunió los documentos en una carpeta. «Tenemos que actuar. Con estas pruebas, Hacienda no podrá ignorar la solicitud. ¿Cuánto tardará la auditoría?» «Oficialmente, hasta 1 mes. Pero conozco a un inspector. Si le doy la información extraoficialmente, podría empezar a actuar la semana que viene». Evelyn miró su reloj. «Tengo que volver. Courtney podría sospechar. Quedaron en verse dentro de 2 días. Marisa acompañó a Evelyn al taxi y luego volvió con Gerald. «¿Crees que tiene alguna pista?» «¿Courtney?» Gerald negó con la cabeza. «La gente así está demasiado segura de sí misma. Cree que ha comprado o intimidado a todo el mundo. ¿Y Ethan?» Por fin empieza a hacer las preguntas adecuadas. Por la noche, Marisa revisó las copias de los documentos en casa. Un error y todo el esquema comenzó a desmoronarse. Courtney estaba perdiendo el control. Tal vez fueran los problemas con Blue Hill. Tal vez las crecientes sospechas de Ethan. El teléfono zumbó, un mensaje de Evelyn.
Courtney ha estado revisando el papeleo toda la tarde. Creo que ha detectado un error. Es tarde, respondió Marisa. Tenían las pruebas en la mano y ahora solo tenían que esperar el momento oportuno. La recepción de la oficina de Hacienda olía a papeleo y a mobiliario gubernamental. Gerald y Marisa esperaban para ver al inspector Robert Hendricks. ¿Estás preocupada?, preguntó Gerald en voz baja. No. Todos los días tomo decisiones de las que depende la vida de la gente. No es más que papeleo. El inspector Hendricks, un hombre enjuto de mirada aguda, estudió los papeles durante casi una hora. Su lápiz marcaba metódicamente los puntos clave y aparecían breves anotaciones en pegatinas amarillas. Creación de empresas ficticias, sobrevaloración, falsificación de documentos. Al mismo tiempo, otra escena se desarrollaba en el edificio del ayuntamiento. Courtney daba golpecitos nerviosos con el tacón en la recepción de Frederick Norton, el jefe del Comité de Desarrollo de la ciudad. La había hecho esperar casi 40 minutos. «Señorita Blackwood», le dijo Norton fríamente al entrar, «siéntese». En el escritorio que tenía delante estaba la conocida carpeta con los documentos de la licitación, en la que Courtney había cometido un error en las cifras. No podemos arriesgar la reputación de la ciudad por tales discrepancias. Frederick, es solo un error técnico, que de alguna manera coincide con los precios reales de los materiales. Interesante coincidencia, ¿no crees? Hendricks estaba en Hacienda investigando cuentas en paraísos fiscales. Es un margen impresionante. 2 millones en 6 meses. Un plan elaborado. Pero un desliz lo arruinó, asintió Gerald. ¿Cuándo estarás listo para hacer un anuncio oficial? Hoy mismo. Ya está todo el papeleo. Evelyn llamó a Marisa sobre las 6. Courtney lleva casi una hora intentando contactar con los socios de Blue Hill. No contestan, y Norton se ha negado públicamente a apoyar nuestra oferta. ¿Cómo está Ethan? Se ha encerrado en su archivador. Creo que está revisando todos los contratos viejos. Hendricks ha programado una revisión formal para la próxima semana. Su ayudante estaba preparando un informe preliminar, y en el pasillo de la oficina fiscal de vez en cuando aparecían personas con carpetas marcadas como Rochester y socios. Por la tarde, Marisa estaba sentada en su despacho del hospital, revisando los mensajes. De Gerald, Hendricks pasó información a la unidad de delitos financieros. De Evelyn, Courtney se fue pronto a casa a recoger unos papeles. De Ethan, tenemos que hablar. Me he dado cuenta de muchas cosas. Todavía no, dijo Marisa en voz baja mirando el último mensaje. Deja que la maquinaria de la ley haga lo suyo primero. Mañana, Hendricks iniciaría oficialmente la revisión, y entonces ya no habría vuelta atrás. El teléfono volvió a sonar. Gerald, ¿has visto las noticias? Norton ha convocado una reunión de emergencia del Comité de Desarrollo. Parece que quiere iniciar una revisión de todos los contratos con Rochester y asociados. ¿Ratas abandonando el barco? Es el primero, pero no será el último. Cuando gente como esta empieza a cubrir sus huellas, está cerca. Courtney no esperaba ver a Marisa en la oficina. Eran casi las 8 de la tarde. Todos los empleados se habían ido, solo estaba encendida la luz del despacho de la directora financiera. Estaba reuniendo documentos y copiando archivos. Vaya, estás aquí. Courtney se apoyó en el escritorio con aire confiado. ¿Querías ver dónde pasaba las tardes tu marido? Siéntate. Marisa dejó una pesada carpeta sobre la mesa. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué quieres decir? No tengo tiempo para... ¿Fraude de cuentas? ¿Retirar dinero a través de empresas fantasma? ¿Estimaciones falsas? Courtney se quedó paralizada antes de coger el siguiente expediente. He visto tu trabajo en la última empresa, continuó Marisa con calma. El esquema era el mismo, contratistas falsos, presupuestos inflados, cuentas en paraísos fiscales, solo que las cantidades eran menores. ¿Me estabas siguiendo? No, solo hice algo que no esperabas,
una comprobación de antecedentes. ¿Sabes qué es interesante? Después de que te fuiste, esa compañía quebró y te acabas de mudar a otra ciudad. Courtney bajó lentamente en la silla. ¿Qué quieres? La verdad, para empezar, ¿cuánto sacaste? No hice nada ilegal. Marisa abrió una carpeta y sacó unos documentos. Stone Construction, una empresa fantasma. Arcade Invest también lo es. Todos los pagos pasan por una cadena de empresas y acaban en cuentas en el extranjero. ¿Debería seguir? ¿Quién te ayudó? ¿Evelyn? ¿O ese viejo auditor que siempre anda por ahí? Te ayudaste a ti mismo cuando decidiste llamarme desde el teléfono de Ethan. Sabes, los cirujanos tienen un don para notar los detalles. Courtney intentó sonreír, pero le salió nerviosa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a montar una escena? ¿Decírselo a Ethan? Ethan ya lo sabe. No todo, pero lo suficiente. Y mañana, Hacienda empieza su auditorio oficial. Te estás tirando un farol. Compruébalo. Llama a tu amigo Norton del ayuntamiento. Sí, se negó a hablar contigo. No es agradable cuando las ratas abandonan el barco, ¿verdad? Courtney se levantó, empezó a pasearse por la oficina. Cambiar el final del capítulo después del diálogo. ¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Puedo compartir? No me interesa el dinero robado. ¿Entonces qué es? ¿Venganza por tu marido? Él vino a mí. No, Courtney. Lo usaste como usaste a todos los demás, pero ese no es el punto. No me gusta cuando alguien se cree más listo que los demás. Marisa sacó su teléfono, marcó un número. ¿Gerald? Sí, estoy en la oficina. ¿Puedes encargarte? ¿Hacer qué? Courtney frunció el seno, pero un segundo después oyó el sonido de las sirenas. Sabes, Marisa recogió papeles del escritorio. Deberías haberte limitado a hacer tu trabajo, pero decidiste que podías jugar con la vida de los demás. Courtney corrió hacia el escritorio sacando cajones frenéticamente. Puedo explicarlo. Es un malentendido. Explicáselo al forense. Los documentos se quedarán aquí. Ahora son pruebas. Marisa salió del despacho. Evelyn y Gerald esperaban en el pasillo. ¿Ha terminado? Preguntó la secretaria. Casi. Mañana empieza lo más difícil. Restaurar la reputación de la oficina. Gerald le dio una palmada en el hombro. Lo sabes, pero nunca se dio cuenta de que perdió no cuando se equivocó en el papeleo, sino cuando te subestimo. Marisa sonrió. La gente suele confundir paciencia con debilidad. Los pasos de los policías que subían las escaleras sonaron detrás de ellos. Estoy empezando a escribir el siguiente capítulo. Colapso. Avísame si también resulta estar sobrecargado de diálogos y lo arreglaré. El edificio de oficinas de Rochester & Associates recibió la mañana con un bullicio desacostumbrado. Los empleados del Servicio de Impuestos Internos ocupaban un despacho tras otro, revisando metódicamente los registros de los 2 últimos años. El inspector Hendricks supervisaba personalmente la auditoría, sin permitir que se le escapara ningún detalle. En su despacho, Ethan hojeó las copias de los contratos que había traído Evelyn. Cada página revelaba nuevos detalles del fraude. Mármol de lujo comprado al triple de precio a través de Stone Construction, servicios de consultoría de expertos inexistentes, estudios de mercado de los que nadie daba cuenta. El teléfono de la recepción no paraba de sonar. Socios y clientes exigían explicaciones. Evelyn respondió pacientemente que la empresa estaba siendo sometida a una auditoría rutinaria, pero los rumores ya corrían por el distrito comercial. Courtney no se presentó en la oficina. Había apagado el teléfono tras la visita policial de ayer, pero su despacho estaba desordenado. Cajones abiertos, papeles esparcidos y una trituradora con restos de documentos encendida. Pero no había tenido tiempo de destruir las pruebas importantes. Las carpetas con las pruebas del fraude ya estaban en la caja fuerte de la agencia tributaria. Al mediodía, Hendricks llamó a Ethan para mantener una conversación. La conversación duró 3 horas. La grabación de audio del interrogatorio registró cada revelación sobre documentos firmados sin mirar,
sobre la confianza en el director financiero, sobre relaciones personales que nublaban el sentido común. Los bancos empezaron a comprobar las cuentas de la empresa. Resultó que Courtney había intentado transferir grandes sumas de dinero al extranjero en la última semana, pero la seguridad había bloqueado las transacciones por sospechosas. Gerald sacudió la cabeza mientras revisaba los informes de los auditores. La trama era mayor de lo que se pensaba en un principio. Además de presupuestos inflados y proveedores ficticios, se habían descubierto certificados de finalización falsificados y contratos con empresas fantasma. Por la noche se supo que Blue Hill Development había iniciado una investigación interna de todos los contactos con Rochester & Partners. Sus abogados ya estaban preparando reclamaciones por daños y perjuicios. A las 10 de la noche, Marisa recibió un mensaje de Evelyn. Ethan seguía en la oficina, intentando evaluar el verdadero alcance de las pérdidas. Por primera vez en 15 años, su idea estaba al borde del colapso. Pero peor que las pérdidas económicas era la pérdida de su reputación. Algo que había tardado años en construirse se había desmoronado en cuestión de días. Una hora más tarde llegó un mensaje de Gerald. La agencia tributaria había empezado a comprobar las cuentas personales de Courtney. Las cantidades que figuraban en ellas eran varias veces superiores a sus ingresos oficiales. A medianoche apareció en las noticias el primer artículo sobre el escándalo financiero en el famoso estudio de arquitectura. Los periodistas aún no habían dado nombres, pero insinuaban graves irregularidades y fraude multimillonario. Marisa, viendo las noticias en su despacho del hospital, se dio cuenta. Mañana empezaba una nueva etapa. La prensa, las investigaciones, los tribunales. Pero lo principal estaba hecho. El tumor se había abierto y ahora solo quedaba ver cómo se limpiaba el sistema. Marisa vio a Ethan en el vestíbulo del hospital después de una complicada operación. Estaba de pie junto a la ventana, frotándose nerviosamente un vaso de café de papel entre las manos. En las semanas transcurridas desde entonces, estaba visiblemente demacrado, su caro traje estaba arrugado y tenía más canas en el pelo. Quiso pasar a su lado, pero él se fijó en su reflejo en el cristal. ¿Podemos hablar? Se acercó a ella. Estoy en un descanso de 20 minutos. La cafetería del hospital no estaba abarrotada. Se sentaron en la mesa del fondo, lejos de los demás clientes. Marisa se dio cuenta de que Ethan ya no olía a perfume caro, solo a café y cansancio. Ethan parecía agotado y tenía profundas ojeras. Era evidente que la última semana había sido dura para él. Inspecciones, interrogatorios, conversaciones interminables con los abogados. Su confianza habitual había desaparecido. Sus movimientos eran nerviosos y nerviosos. He revisado todos los documentos de los 2 últimos años. Cada contrato, cada presupuesto. Sus dedos apretaron con más fuerza la taza. ¿Sabes qué es lo peor? Que los he firmado yo misma, sin mirar, confiando en ella. Ni siquiera intente mirar los números. Marisa removió su café en silencio. Recuerdo lo orgulloso que había estado Ethan de su despacho, lo emocionado que se había puesto con cada nuevo proyecto, como se había pasado las noches trabajando en los planos. La arquitectura era su pasión, su vida. Y ahora todo eso estaba en peligro. No empezó todo de golpe, continuó mirando por la ventana. Primero, pequeñas discrepancias en los presupuestos. Luego, extraños contratistas. Siempre encontraba explicaciones. El mercado es inestable, es más fiable. Todo el mundo lo hace. Y yo me lo creía. Fui una idiota. ¿Y por qué? Porque me decía lo que yo quería oír. Sobre el crecimiento de la oficina, sobre nuevas oportunidades, sobre cómo vamos a ser la mayor empresa de la ciudad. Estaba tan atrapado en los proyectos que no vi lo obvio. No quería darme cuenta. Un grupo de becarios apareció en la cafetería, discutiendo en voz alta la operación de la mañana. Uno de ellos reconoció a Marisa y la saludó.
Ella le devolvió el saludo con la cabeza, observando cómo Ethan se encogía ante el ruido. Hendrix me enseñó el panorama completo del fraude. Ethan se frotó el puente de la nariz con cansancio. 4 millones en 2 años. Te lo puedes imaginar. Y no lo vi delante de mis narices. Todas esas empresas ficticias, la doble contabilidad, los cálculos inflados. ¿Cómo pude estar tan ciego? Eres un arquitecto, no un financiero. Eso no es excusa. Debería haberlo comprobado. Debería haber hecho preguntas. Pero ella... Vacilo. Aprieto los puños. ¿Te distrajo? Sí. Relaciones personales, halagos, promesas. Como un idiota cae en la trampa. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera puedo decirte exactamente cuándo cruce la línea. Todo sucedió tan gradualmente. Primero largas conversaciones en la oficina, luego cenas juntos, supuestamente para discutir proyectos. En una mesa vecina, a una enfermera se le cayó la cuchara. El tintineo del metal contra el suelo de baldosas rompió el silencio durante un segundo. Ethan se sobresaltó, como si despertara de un recuerdo difícil. He venido a disculparme, miró a Marisa. En su mirada ya no había la habitual seguridad en sí mismo. Por todo, por ser un crédulo, por traicionarla, por poner en peligro el trabajo de su vida, por traicionarla no solo a usted, sino a todos los que creyeron en mí, socios, empleados, clientes. ¿Se puede salvar la oficina? Si recuperamos nuestro dinero y nuestra reputación, sí, pero llevará tiempo. Hendrix dice que el hecho de cooperar voluntariamente con la investigación le ayudará a evitar sanciones graves. Ya estoy vendiendo mi participación en un proyecto suburbano, negociando con inversores. Muchos están dispuestos a apoyar, pero con la condición de la plena transparencia de todas las transacciones. El teléfono de Marisa vibró. Las rondas empezaban en 5 minutos. Terminó su café, que se había enfriado. Me tengo que ir. Espera, espera. Sé que no tengo derecho a pedir, pero quizá podamos intentar arreglar las cosas. No estoy hablando solo de la oficina. Estoy hablando de nosotros. Lo entiendo. La confianza tiene que ganarse de nuevo. Estoy dispuesta a trabajar por ello. Marisa se levanta. Ahora no es el momento de hablar de esto. Ocúpate primero de las consecuencias. Tienes razón. Es solo que quería que supieras que no fui cómplice. Solo un ciego idiota que olvido lo más importante. Ya me he dado cuenta, recogió la bolsa. Buena suerte con la reincorporación del buro. Al salir de la cafetería, Marisa se apoyó un momento en la pared. 15 años de matrimonio, 15 años de confianza. Podría ser que ambos estuvieran ciegos, cada uno a su manera. Ella a la forma en que su marido se mostraba distante, inmerso en su trabajo. Él a las maquinaciones que ocurrían delante de sus propias narices. El teléfono volvió a vibrar en el bolsillo de su bata. Es hora de volver al trabajo. En el quirófano todo es sencillo. Bisturí, pinzas, movimientos precisos. A diferencia de la vida, donde cada decisión puede cambiarlo todo. Caminaba por el pasillo y un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. La cuestión era si estaba preparada para dar una segunda oportunidad, y si ella misma estaba preparada para una. La ciudad costera era exactamente como aparecía en el folleto, tranquila, acogedora y, en cierto modo, irreal después de la ruidosa metrópolis. Marisa alquiló durante 15 días una casita con vistas al océano. Era la primera vez en 5 años que se tomaba unas vacaciones en condiciones. La casa era antigua pero estaba bien cuidada, con paredes blancas y contraventanas azules. Había una mecedora de mimbre en el pequeño porche y exuberantes hortensias de todos los tonos de azul en el jardín delantero. La mañana comenzó con un paseo por la playa. La arena húmeda rebotaba bajo mis pies, las olas rompían en la orilla y, por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba vacía, sin operaciones, sin informes, sin llamadas interminables. Observaba las gaviotas que revoloteaban sobre el agua,
los barcos de pesca en el horizonte, las huellas en la arena que desaparecían con cada nueva ola. Era como si la naturaleza le mostrara que todo pasa, todo se lleva, solo lo verdaderamente importante permanece. En la pequeña cafetería del paseo marítimo ya la reconocieron. Jane, la anciana propietaria con amables arrugas alrededor de los ojos, la recibía cada mañana con un aromático capuchino y bollería recién horneada. Los bollos de canela olían acogedores e infantiles como Marisa no había probado desde la cocina de su abuela. ¿Otra vez trabajando?, preguntó Jane fijándose en el portátil de Marisa. No, solo escribiendo, para mí misma. Había empezado a escribir un diario, por primera vez desde su época de estudiante. Anotaba pensamientos, recuerdos, intentaba dar sentido a lo sucedido. En la pantalla aparecen retazos de recuerdos. La primera vez que conoció a Ethan, su boda, la compra de una casa, los sueños de un futuro juntos, cuando habían empezado a distanciarse, quizá cuando el trabajo se volvió más importante que las cenas familiares, o cuando dejaron de compartir las pequeñas cosas que pasaban durante el día. Es curioso, escribió, cómo construimos una vida ladrillo a ladrillo, y luego un acontecimiento arruina todos los cimientos, o no se derrumba, pero muestra las grietas que siempre estuvieron ahí. Los dos nos dejamos llevar tanto por nuestras carreras que olvidamos lo principal. Las relaciones deben construirse cada día, como ese faro del cabo, que cada atardecer enciende las luces para los barcos. Por las tardes paseaba por la ciudad. Viejas calles empedradas desembocaban en una pequeña plaza con una fuente. Allí había muchos de los mismos viajeros solitarios con libros, cámaras, cuadernos de dibujo. Algunos asentían afablemente cuando se encontraban, pero nadie intentaba entablar conversación, como si comprendieran la necesidad de silencio y reflexión de los demás. La biblioteca local, ubicada en una vieja mansión con vidrieras, tenía una rica sección de literatura médica. El viejo bibliotecario, el señor Pierce, resultó ser un médico jubilado. Su barba canosa y su mirada atenta tras las gafas propiciaban largas conversaciones. A menudo hablaban de medicina, y estas conversaciones extrañamente ayudaban a organizar sus pensamientos. «¿Sabe usted?», dijo un día, ordenando los libros, «en cirugía lo más importante es la precisión de movimientos. En la vida también. Un corte mal hecho puede dañar estructuras importantes, pero si eres cuidadoso y preciso, hasta las lesiones más complejas pueden repararse». En el 10º día de sus vacaciones, Helen llamó. Courtney se ha declarado culpable. Está tratando de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Parece que le asusta la perspectiva de una larga sentencia. ¿Y el FBI? Ethan vendió su participación en el proyecto suburbano. Recuperó algo de dinero, contrató un nuevo equipo financiero. Muchos socios están dispuestos a darle una segunda oportunidad. Sabes, realmente está cambiando. Ahora revisa personalmente cada documento. Marisa se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. El océano se coloreaba de rosa y dorado, reflejando el sol que se iba. 15 años fue mucho tiempo. ¿Sería posible volver a empezar? Y lo que es más importante, ¿sería necesario? Recordó su primer piso, pequeño pero tan querido para ella. Cómo habían sonado con el futuro, hecho planes, creído el uno en el otro, cuando se había convertido esa fe en un hábito. La última noche, antes de marcharse, fue a la cafetería de Jane. La anciana la recibió con una mirada inusualmente seria y le entregó un sobre. «Ayer vino un hombre a darme un mensaje. Dijo que te encontraría aquí, que te veía por la ventana todas las mañanas». El sobre contenía una carta de Ethan, no electrónica, sino real, escrita a mano. Marisa reconoció su letra, amplia y segura, como sus firmas en los documentos que casi habían destruido la oficina. Pero ahora había tensión en cada letra, como si hubiera pasado mucho tiempo eligiendo las palabras. No leyó la carta de un Tyrone.
La metió en el bolso, pagó el café y se despidió cordialmente de Jane. Se dirigió al paseo marítimo donde todo había empezado hacía 15 días. Se sentó en el banco donde tantas veces había contemplado las olas y trató de dar sentido a sus sentimientos. El océano sonaba igual, tranquilo y mesurado. La vida sigue, pase lo que pase. Tal vez esa fuera la lección principal. No podemos controlarlo todo, pero podemos elegir cómo reaccionar ante lo que ocurre. Podemos decidir si guardar rencor o dejarlo pasar, si darle una segunda oportunidad o empezar un nuevo capítulo por nuestra cuenta. Marisa sacó la carta. Era hora de tomar una decisión, no sobre el perdón, sino sobre si estaba preparada para volver a confiar, y en caso afirmativo, en qué condiciones. Sabía que sus vidas no volverían a ser las mismas, pero tal vez podrían construir algo nuevo, más honesto y realizado. El sol se hundía lentamente en el horizonte. Manana volvería a la ciudad, a su trabajo, a la vida real, pero algo había cambiado en estas 2 semanas. Se dio cuenta de lo más importante. A veces hay que parar para seguir adelante. Y, escribiera lo que escribiera en la carta, sería una elección consciente, no una decisión tomada con prisas o bajo la influencia de las emociones. Al volver de la ciudad costera, Marisa se sintió otra persona. La carta de Ethan, la que había leído en el océano, seguía en su bolso, las páginas garabateadas con caligrafía, llenas de remordimientos y esperanza. Habían acordado reunirse en el Blue Cup, el lugar donde había comenzado la investigación sobre las maquinaciones de Courtney. La cafetería no había cambiado con el paso de las semanas, solo las nuevas pinturas de las paredes, paisajes de acuarela en tonos azules. Ethan llegó pronto. Se sentó en la mesa del fondo con una taza de café sin tocar delante. Cuando Marisa entró, él se levantó golpeando torpemente la mesa. «He leído tu carta», dijo ella, sentándose. «¿Eh?» Hay muchas palabras correctas en ella, sobre errores, sobre remordimientos, sobre querer hacer las cosas bien. Pero lo que necesito saber es que ha cambiado realmente. La camarera le trajo el té. Marisa notó que las manos de Ethan temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. «Sabes, he aprendido mucho estas últimas semanas», empezó. «No solo sobre negocios, sobre la vida, sobre lo fácil que es perder lo importante cuando persigues espejismos. ¿Qué es lo más importante? La sinceridad. Ante todo, conmigo mismo. Me he obsesionado tanto con la imagen de un arquitecto de éxito que he olvidado por qué empecé. Tú y yo sonábamos con construir algo más que edificios, espacios para vivir». Marisa dio un sorbo a su té. Inusualmente amargo, ¿o era su percepción? «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora vuelvo a empezar. El FBI sobrevivirá, pero será diferente, sin tratos dudosos, sin comprometer mi conciencia. Estoy revisando personalmente cada documento, cada detalle. ¿Cómo va eso? Es duro. La mitad de los clientes se han ido, pero los que quedan creen en mí, que puedo cambiar». En una mesa vecina, una joven pareja hablaba apasionadamente de su próxima boda. Marisa recordó la primera cita de Ethan y ella, en un pequeño café donde habían estado sentados hasta la hora de cerrar hablando de sueños. «Y Courtney, el juicio es dentro de un mes. Llego a un acuerdo, recupero parte del dinero. Sabes, en cierto modo le estoy agradecido. ¿Por qué? Por abrirme los ojos. Al negocio, a mí mismo, a ti y a mí». Marisa sacó su carta de la bolsa. «Aquí dices que quieres empezar de nuevo, pero no puedes empezar de nuevo. Han pasado demasiadas cosas. Ya lo sé, y no te pido que hagas como si no hubiera pasado. Es solo que quizás podríamos intentar construir algo nuevo, no de golpe, poco a poco. ¿En qué términos? Honestidad total, sin ambigüedades. Me gustaría que empezáramos a hablar de nuevo, como solíamos hacerlo. Recuerdo sus últimos años, frases educadas en el desayuno, besos de obligación antes de irse a trabajar, cada uno en su mundo.
¿Sabes de lo que me di cuenta en la costa? Marisa dobló la carta. Que el problema no era solo tu engano o las maquinaciones de Courtney. Ambos hemos permitido que nuestra relación se convirtiera en rutina. Sí, sonrío con amargura. Dos adictos al trabajo que habían olvidado porque estaban juntos en primer lugar. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas caían por el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. No estoy lista para volver a casa, dijo Marisa. Ahora no. Lo comprendo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Empezar simple, tal vez hablando. Como ahora. Ethan levantó la vista. Sus ojos estaban esperanzados, pero no tan ciegamente confiados como antes. Es más de lo que me atrevía a esperar. Tengo condiciones. Marisa sacó un cuaderno. 1. Sigues trabajando con el consejero. 2. Empezamos con reuniones semanales, solo para hablar. 3. Sin presiones ni promesas. De acuerdo. ¿Qué más? Necesito tiempo y espacio. He alquilado un piso. Quiero vivir sola. Comprendo. Se sentaron en el café durante otra hora. Hablaron de trabajo, de los planes de él para reconstruir la oficina, del viaje de ella al océano. Por primera vez en mucho tiempo, fue una conversación real, sin máscaras ni muros protectores. Cuando se despidieron, había dejado de llover. Un arco iris brillante y doble se cernía sobre la ciudad. ¿Nos vemos dentro de una semana?, preguntó Ethan. A la misma hora y en el mismo sitio, asintió Marisa. Camino hacia el coche y pienso, tal vez esa fuera la verdadera sabiduría, no irse a los extremos, no quemar puentes, pero tampoco perdonar ciegamente. Date a ti misma y a él la oportunidad de conoceros de nuevo. Después de todo, 15 años, no es solo el dolor de la traición, sino también la historia de amor, que merece al menos un intento de salvar. Lo principal es hacerlo con los ojos abiertos, siendo fiel a uno mismo ante todo. Exactamente un año después, la Copa Azul tenía otro aspecto. Nueva señalización, renovaciones elegantes, pero el mismo espíritu acogedor y la misma mesa junto a la ventana donde se sentaban 3 personas, Marisa, Evelyn y Gerald. No puedo creer que haya pasado un año entero. Evelyn colocó un periódico fresco sobre la mesa. En él aparecía una foto de la renovada oficina de Rochester and Associates y el titular, Revivir una leyenda. Como un estudio de arquitectura recupero la confianza de sus clientes. ¿Y cómo te va en tu nuevo puesto?, preguntó Gerald dando un sorbo a su café. Evelyn, ahora directora financiera del despacho, se cuadró de hombros. Sinceramente, a veces da miedo, pero cuando todas las transacciones son transparentes y todo el papeleo está en orden, es un placer trabajar. Marisa miró las noticias en su teléfono. Ayer fue la última vista judicial de Courtney, 5 años de cárcel y una multa por el importe de los bienes robados. Se declaró culpable y accedió a cooperar con la investigación, lo que atenuó la pena. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Gerald se reclinó en su silla. Una llamada telefónica. ¿Qué hizo desde el teléfono de Ethan?, asintió Marisa. A veces la arrogancia es peor que cualquier error de cálculo. Evelyn sacó una carpeta de su maletín. Hablando de errores de cálculo, aquí está el informe financiero del trimestre. La facturación ha bajado respecto al año pasado, pero es justa. ¿Cómo le va a Ethan?, preguntó Gerald. Trabaja como un poseso. Cada proyecto lo comprueba personalmente. Con todos los clientes se reúne él mismo. Hace poco ganó la licitación para la reconstrucción del casco histórico, sin sobornos ni maquinaciones. Marisa sonrió, recordando su conversación de ayer. Aún vivían separados, pero ahora no solo se veían en la Copa Azul. Teatro, exposiciones, largos paseos por la ciudad. Era como si volvieran a conocerse. Blue Hill ha vuelto para cooperar, continuó Evelyn. Dijeron que estaban impresionados con la nueva política de la empresa. Y también Basilo. ¿Qué?
Ethan rechazó 3 proyectos importantes. Dijo que no quería aceptar un trabajo que no podía hacer a la perfección. Finalmente aprendió a decir que no, dijo Gerald. Fuera de la ventana nevaba ligeramente, la primera nevada del año. Marisa observó los copos de nieve arremolinarse a la luz de las farolas y pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas en estos 12 meses. ¿Y el resto del plan?, preguntó Gerald. Norton ha dimitido, respondió Evelyn. Dicen que se ha ido a otro estado. Empresas ficticias liquidadas, cuentas embargadas. Francamente, es aburrido. Nada de contabilidad de doble entrada, solo negocios como siempre. Lo aburrido es bueno, sonrió Marisa. Significaba que todo iba bien. Su teléfono vibró, un mensaje de Ethan. Terminado el proyecto, ¿cenamos juntos? Hace un año no habría contestado. Hace 3 meses habría dicho que no. Pero ahora, lo siento, tengo que irme. Se levantó de la mesa. Una cita. Evelyn guiñó un ojo. Solo una cena. Ya sabes, dijo Gerald, a veces no solo hay que dar segundas oportunidades, sino aprovecharlas uno mismo. Marisa se puso el abrigo y salió a la nevada noche. Ethan y ella habían aprendido mucho en un año, que la confianza podía perderse en un segundo, pero tardaba años en reconstruirse, que el amor no era solo pasión, sino una elección diaria de estar juntos, que volver a empezar no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él. Ella respondió, en media hora en el restaurante italiano de la esquina. Al fin y al cabo, la vida no se divide en blanco y negro. A veces solo tienes que darte permiso para ser feliz, aunque diferente, más sabio, pero no menos real. Y la nieve seguía cayendo y cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco, como dándole a todo un nuevo comienzo.